Cordial saludo, apreciados amigos. Soy el ingeniero Eduardo Roballo Castro, doctorando de Educación e Innovación en la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. El día de hoy voy a hablarles sobre el artículo Gestión Curricular, una nueva mirada sobre el currículo y la institución educativa de Fancy Castro Rubilar. Voy a presentar el día de hoy una postura crítica al texto presentado y sugerido. Bien, entonces vamos, después de la lectura de este artículo de investigación, pues quiero presentar una postura personal con los siguientes aspectos. Bien, voy a hablar de estos aspectos que están enmarcados en el artículo propuesto. El primer punto que quiero abordar es qué es el currículo. Digamos que es un aspecto, es un tema fundamental en la conceptualización a nivel global y a nivel de toda la pedagogía. He retomado algunos conceptos claves de varios autores y de varios entes gubernamentales como el Ministerio de Educación de Colombia, condensando las diferentes tipologías y conceptos. Y lo he marcado en esta definición. Currículo como conjunto de planes de estudio, estrategias, metodologías, recursos, políticas, procedimientos establecidos para la formación integral de las personas respecto de unos objetivos académicos. Lo he dejado bastante amplio porque en algunas lecturas y en algunos autores se enfocan en el concepto de currículo muy hacia diferentes y determinados niveles, por ejemplo, nivel básica primaria, nivel de educación media o nivel de educación superior. Entonces me parece que esta definición que he colocado aquí, que he condensado de varias fuentes, me parece que aborda todos los currículos a nivel de la pedagogía. Y ya viendo el concepto que se aborda en el artículo, eh, quiero pasar al segundo punto y es la construcción del currículo. En la construcción del currículo, evidentemente, en las pedagogías anteriores, antaño, esa construcción venía muy de la mano con los lineamientos gubernamentales en los países, los ministerios de educación, las secretarías de educación, y hoy día aún se sigue con esa construcción basado en unos lineamientos nacionales, pensando más en la preservación de la cultura y en el crecimiento de la investigación a nivel nacional en cada país. Hoy día, pues, y como bien lo dice el artículo, me parece que es válido tener en cuenta en esa construcción del currículo a todos los actores implicados en ese currículo y que van a ser afectados por ese currículo. Creo que es importante escuchar eh, al estudiante, escuchar a las familias, pero también escuchar a todo el resto de la sociedad, inclusive a las empresas. Creo que el rol que juega cada ente es fundamental para una construcción de currículo adecuada y adecuada que a las necesidades de la sociedad. Entonces, esos roles son fundamentales. Obviamente, hay una cabeza principal que es de discutirlo, ¿no? Es saber si son las directivas, ¿cierto? De las instituciones los que encabezan este proceso o son los docentes encargados de liderar el proceso de construcción de un currículo. Entonces, si bien lo vemos en las instituciones, las directivas tienen ese rol de liderar los procesos, pero no se pueden desligar de la parte académica, ¿no? Entonces, digamos que es un trabajo en equipo que bien puede ser liderado o por los docentes propios de las asignaturas y de las áreas de conocimiento o por las mismas directivas, coordinadores que gestionen este proceso. Ahora en el cuarto punto dice y coloqué el currículo frente a la innovación, que me parece que es un aspecto fundamental también aquí para ver las necesidades de la sociedad. Ya no podemos permitir que las instituciones año tras año o periodo a periodo tengan el mismo currículo que han venido manejando tiempo atrás. No, la innovación es una necesidad. La misma tecnología y las estadísticas nos dicen
que la tecnología va cambiando cada 8 meses. Es una velocidad impresionante. El mundo cambia de una manera exagerada hoy día con aspectos como la inteligencia artificial, la minería de datos, el big data, obligan a que las instituciones, y no solamente las empresas, sino también las instituciones educativas, piensen en sacarle el mayor provecho a todo este avance tecnológico. Y no solamente esto, sino las necesidades de las personas, ¿sí? Entonces ya tenemos que cambiar, como bien lo dice el artículo, a pensar ahora y no solamente en presentar un resultado numérico y cumpliendo unas necesidades gubernamentales, sino veamos que debemos volver la escuela, como bien lo dice el artículo, en el punto 5 lo coloqué, volver la escuela hacia la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, ya es enfocarnos en eso que está necesitando la persona, en eso que necesita la persona para actuar en la sociedad, para ser un ente importante y para poderse desempeñar y desempeñar un rol importante en la sociedad, ¿cierto? Entonces, por eso debemos pensar, como bien lo dice en el punto 6, en esa construcción del currículo que debe considerar unas circunstancias sociales, históricas y una cultura institucional, ¿no? Entonces, ya tenemos que esa construcción llevarla desde el plano social, en qué entorno estamos trabajando, en qué institución estamos trabajando, en qué sociedad estamos trabajando, ¿cierto? ¿Cuáles son los aspectos históricos que vienen ligados a esta población, a cada población, cada grupo de estudiantes, cada sociedad tiene una historia y esa historia debe ser el punto de partida para poder construir un currículo adecuado y pensar cuál es la cultura que ha llevado la institución y para dónde va, cuál es ese horizonte. Ahí viene de la mano también ese documento que eh, a nivel de Colombia y que veo que también en Chile, porque este artículo lo escribieron en Chile, es el documento del proyecto educativo institucional, que es el documento que muestra el horizonte de trabajo y de funcionamiento de las instituciones y que va muy ligado de la mano de los lineamientos gubernamentales de cada país. Entonces, esos lineamientos son fundamentales para una construcción adecuada a la sociedad en la cual estamos trabajando, ese grupo de personas que son nuestro foco principal. Y esas prácticas curriculares deben ser entonces una construcción social. Y ahí viene algo fundamental que a veces se nos olvida y es cuál es el compromiso que tiene el currículo con la sociedad. Es un compromiso social, un compromiso cultural y un compromiso pedagógico. Fijémonos que no es solamente crear un currículo para atender una necesidad en una institución de darle una titulación a un grupo de estudiantes, no, porque el resultado, si lo estoy hablando en términos sistémicos, le vamos a entregar a la sociedad, voy a hablarlo escuetamente, un producto, y ese producto es una persona, es un ser humano que va a ejecutar un rol, va a desempeñar un rol en la sociedad. Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo es simplemente formando y dándole a esa persona lo que esa persona necesita, pero más allá de eso, lo que la sociedad necesita y el rol que esa persona va a desempeñar en esa sociedad. Entonces, fíjense que es un compromiso social, un compromiso cultural porque nuestra sociedad nos exige a las instituciones educativas que le entreguemos cierta persona. Y si esa persona tiene alguna debilidad, nosotros nos comprometemos con el currículo a que esa persona va a tener lo mejor para su formación. Entonces, fíjense, devolvámonos a la definición. Conjunto de planes de estudio, estrategias, metodologías, recursos, políticas, procedimientos establecidos para su formación integral de la persona respecto de unos objetivos académicos. Esos objetivos académicos los establecemos al comienzo. ¿Sí? En una propuesta inicial, en una tarea anterior, yo hablaba sobre una propuesta de diseño curricular sistémico y ahí propongo yo que empecemos por una primera fase de análisis. Y en esa fase de análisis tenemos que identificar cuál es nuestra población y cuáles son los objetivos que vamos a cumplir al final del diseño curricular. Y ahora mirando en la parte 9, hay una pregunta que me parece importante que analicemos. El currículo debe colocar en el centro de las necesidades del sujeto respecto de los desafíos de la sociedad. Entonces, el artículo nos desafía a pensar en esto. Bueno, ¿qué debemos priorizar? Priorizamos las necesidades del sujeto, de la persona, por encima de las necesidades de la sociedad. ¿Qué es más importante?
la persona y lo que necesita y que quiere, o lo que está esperando la sociedad de nosotros como institución para que le entreguemos en esa persona. Me parece que hay mucha tela por cortar aquí y podríamos quedarnos dando vueltas. En últimas, ¿qué me parece que va a pasar? Que la persona es lo importante. Debemos empezar por conocer lo que necesita respecto a nuestros objetivos académicos, sea a nivel de educación básica, educación media o educación superior. No importa, siempre hay unos objetivos formativos que debemos cumplir, pero ahí la persona necesita saber y tener claro qué es lo que quiere. Claro, ustedes pueden pensar y decir, bueno, pero es que un niño de edad de preescolar o de primaria no tiene probablemente la capacidad de discernir sobre lo que necesita en su formación, pero su familia sí, lo tiene seguramente claro, o tiene algunas ideas básicas y la institución tiene la obligación ahí de orientar al respecto de los objetivos. Entonces el sujeto se convierte en el eje central y ahí estoy de acuerdo entonces, con este artículo investigativo, ¿cierto? Pero va de la mano con lo que necesita la sociedad. La sociedad nos pide cierto tipo de personas, las empresas nos piden cierto tipo de personas. Por ejemplo, personas analíticas, personas que trabajen en equipo, personas que sepan y que tengan comunicación asertiva, en fin. Y toda esa formación hoy día la están dando todas las instituciones a cualquiera de los niveles, desde la básica, primaria, preescolar, hasta la educación superior y de posgrados. Debemos trabajar alineados para lograr los objetivos que la sociedad y que la persona necesita para desempeñar un rol en la sociedad. Y por último, pues me parece fundamental que hablemos de la gestión del aprendizaje como un proceso. Y esa gestión se la estamos dejando casi que al solo estudiante de cualquier nivel. El mismo estudiante se encarga de gestionar su aprendizaje. Y fíjense que las instituciones lo único que están haciendo es sacar unas evaluaciones y presentar un resultado. Y ahí queda la gestión del aprendizaje. No, la gestión del aprendizaje no es solamente hacer una evaluación, entregar una nota y decirle al estudiante continúe estudiando y haga otra evaluación o otra actividad. No, la gestión del aprendizaje es orientar esas rutas de formación, esos caminos que el estudiante necesita conocer y saber para poder progresar y por donde él quiera avanzar, ¿sí? Eso se llama educación flexible. Entonces, apreciados amigos, me parece que el artículo está muy bien. Hay unos aspectos bien interesantes respecto de la educación del futuro y es pensar en esa gestión, ¿cierto? En esa gestión que debemos